Hola, el día de hoy vamos a comenzar a realizar ejercicios básicos para poder trabajar la acuarela de manera correctamente. Primero vamos a comenzar pegando nuestro papel en una tabla. Puede ser una tabla, puede ser un cartón grueso o simplemente la mesa. Pegamos con nuestra cinta de tal manera de dejarle como aproximadamente 5 milímetros del papel y ya lo demás que vaya en la tabla. Procuren no presionar mucho en el papel, sino que la presión se ejerza mayormente en la tabla, en el papel muy ligeramente, para evitar que se nos pueda llegar a romper. Entonces, ya que está fijo nuestro papel, vamos a comenzar haciendo 6 círculos para empezar a hacer las técnicas de húmedo sobre húmedo, seco sobre seco, húmedo sobre seco y seco sobre húmedo. Ok, entonces los materiales que vamos a necesitar pues es nuestro frasquito con agua, nuestro pincel. Si cuentan con uno de estos o con uno de estos, cualquiera está bien. Y pues nuestras acuarelas. Entonces también no hay que olvidar nuestro trapo, porque va a ser muy importante para estos primeros ejercicios. Ok, vamos a comenzar con el húmedo sobre húmedo. Esto quiere decir que los colores que vamos a usar tienen que tener mucha cantidad de agua, de tal manera que cuando apliquemos dos colores, los dos colores se puedan unir. Entonces para este primer círculo vamos a aplicar mínimo dos colores, pueden ser tres o los que ustedes gusten. Yo ahorita voy a aplicar dos. Entonces le aplicamos bastante agua. Y comenzamos a pintar. En esta técnica es muy importante mantener nuestro pigmento húmedo. Pueden incluso aplicarle agua encima y vemos cómo el color se diluye un poquito más. Para este ejercicio intenten no tenerle miedo al agua, porque es muy importante que ustedes sepan qué tanta cantidad de agua hay que usar. Entonces este ejercicio les da la posibilidad de usar todo el agua que ustedes quieran, y también que vean qué es lo que pasa cuando usan exceso de agua, etcétera. Ok, entonces aquí voy a aplicar agua. Entonces podemos ver cómo nuestros dos colores se fusionan. También podemos aplicar otros colores. Ya usé dos. Ahora voy a usar otro. Voy a usar este verde. También le aplico bastante agua. Que se haga como un charquito aquí en nuestra paleta. Y puedo hacer algunas manchas. Sobre todo intenten disfrutar mucho este ejercicio para intentar relajar un poco este proceso de usar bastante agua, ya que en muchas ocasiones la acuarela no se trabaja correctamente porque no se usa la cantidad adecuada de agua. Entonces intenten disfrutarlo. Si se les salió demasiado, pues no se preocupen, esperen a que se seque y ya después pueden continuar. Entonces muy importante que todo se trabaje en húmedo. Ok, ahora vamos a ir con el siguiente ejercicio, que va a ser seco sobre seco. Este ejercicio pues es lo contrario al húmedo. Aquí vamos a trabajar un seco de tal manera de que se puedan ver algunas transparencias. Entonces lo que hacemos es aplicar manchas.
Yo ahorita voy a aplicar este color. Y me voy a esperar a que se seque. Ya una vez que esté seco, van a tomar otro color y lo van a entrecruzar. De esta manera ya estaríamos trabajando lo que es en seco. También se le puede conocer como una transparencia o trabajar por capas, y es lo que haremos en este círculo. Entonces sí es muy importante esperar a que se seque. En lo que se seca vamos a empezar a hacer el húmedo sobre seco. Esto quiere decir que vamos a usar un color en seco, pero para usarlo en seco vamos a usar muy poca cantidad de agua. Esto sobre todo para que nuestro pincel solo tenga el agua suficiente para agarrar el pigmento. Pueden moverlo a su paleta, no importa, o pueden trabajarlo aquí, ya que no se le necesita agregar más agua. Entonces yo les recomiendo que pinten todo su círculo. No se le aplica tanta agua, pero tampoco hay que permitir que se nos seque por completo, porque la humedad es lo que va a hacer posible esta técnica y este efecto. Entonces, si se fijan, cada vez que aplico le doy una pasada a todo para mantenerlo humectado. Ok, entonces ya que terminamos, le vamos a aplicar un color en húmedo. Yo voy a usar el azul. Igual recuerden, en húmedo si le aplicamos bastante agua. Y empezamos a manchar. Yo voy a manchar de esta manera. Pueden aplicarle agua encima también, porque estamos trabajando ahora ya en húmedo. Ya hicimos nuestra base en seco y ahora trabajaremos la siguiente, la que va encima en húmedo. Entonces yo le estoy aplicando algunas gotitas de agua. Entonces esto ocasiona que nuestro color de abajo se abra y nos dé este efecto. Recuerden limpiar constantemente su pincel para que no se les manche el color. Muy bien, ya tengo mi ejercicio de húmedo sobre seco. Ahora voy a volver al de seco, ya que está seco aquí. Voy a aplicarle una capa de azul. Igual dejo que se seque un poco. Ahora en lo que se seca, trabajamos nuestro ejercicio que es seco sobre húmedo. Este ejercicio es lo contrario a este. Entonces vamos a trabajar con nuestro color. Bueno, yo voy a aprovechar que ya tengo aquí el azul muy húmedo. Igual voy a pintar toda la superficie de mi círculo. Pueden agregar más agua, porque esto es trabajarlo muy húmedo. Si se fijan, cuando voy agregando agua el color disminuye un poco. Entonces el agregarle agua va a hacer también que nuestro color baje. Ok, ya que está húmedo, ahora voy a tomar este rojo carmín, sin aplicarle tanta agua, para que nuestras figuras que vamos a hacer se puedan definir de una mejor manera. Algo así. Si nosotros aplicáramos este mismo color más húmedo, no se define tanto como al principio.
Entonces si quieren que se defina más, es aplicarle menos agua, un poquito más de pigmento. Entonces esto es lo que pasa. Ahora si yo vuelvo a aplicar bastante pigmento, sin tanta agua, mi figura se puede ver un poquito más definida. Bien, ahora sentimos un poco y le falta secarse un poquito más. Le vamos a agregar un tercer color a este seco sobre seco, pero ya que esté un poquito más seco todavía. Ok, y pues es muy importante comentarles que mantengan su pincel limpio, también para que cuando hagan estos cambios de tono no se les vaya a manchar, porque si usamos aquí amarillo y queremos usar rojo, pues luego nos va a salir un color naranja. Entonces rectificamos que ya está un poquito más seco y aplicamos otro tono. Ok, y esto sería lo que es seco sobre seco. Aquí se puede ver un poco raro, pero ya usándolo con colores similares se va a ver un poquito más agradable a la vista. Entonces trabajar estas 4 técnicas es muy importante para que vayan desarrollando un poquito más qué tanta agua van a aplicar, qué tanto pigmento van a aplicar. Yo recomiendo que sobre todo trabajen esta, que es húmedo sobre húmedo, ya que es la técnica que más se usa en la acuarela. Sobre todo para tanto fondos como paisajes, hasta para rostros se puede usar muchísimo este de húmedo sobre húmedo. También si se fijan, el pigmento ya bajó. Yo había puesto verde encima, entonces por la cantidad excesiva de agua también mi pigmento baja más. Si quieren que su pigmento se note más, pues es agregarle tanto agua como pigmento. Yo aquí solo agregué agua encima, no sé si lo recuerdan, y un poquito de verde, lo que hizo que bajara el tono. Entonces pues continuamos con nuestros ejercicios. Ahora vamos a hacer degradaciones. Vamos a hacer 2 tipos de degradaciones, una con un solo color y otra con 2 colores. Para esta sí es muy importante que tengan su trapo a la mano. Ok, lo voy a poner aquí para que se alcance a notar un poquito. Y voy a empezar mi degradación. Aplicando pigmento en la parte de arriba. Ok, la cantidad de pigmento y de agua tiene que ser más o menos 50-50 para que se pueda ver intenso, pero al mismo tiempo el pincel pueda fluir con facilidad. Ahora, limpio mi pincel, agarro poquita agua, le quito el exceso y comienzo a arrastrar el pigmento hacia abajo. Ok, me vuelvo a detener, limpio, agarro poquita agua y le quito el exceso y sigo arrastrando hacia abajo. Entonces otra vez limpio, agarro un poquito de agua y sigo arrastrando. Entonces si se fijan, yo ya no agarré más de acá, yo solamente fui agregando agua y limpiando mi pincel. Es importante que lo limpien porque si no limpiamos, el pincel va a seguir cargando el pigmento. Entonces va a ser imposible o más difícil hacer esta degradación hasta llegar casi al blanco. O sea, podríamos hacerla, pero quizás sería más larga. Entonces para eso es importante limpiar, para quitarle el pigmento que va guardando el pincel. Para este círculo vamos a hacer lo mismo.
Nuevamente voy a usar el mismo color. La única diferencia es que vamos a terminar a la mitad del círculo. Ahorita yo ya estoy limpiando mi pincel y empezando a jalar el pigmento. Ok, me detengo ahí, vuelvo a limpiar y sigo jalando el pigmento. Me detengo ahí, limpio más. Aquí solo agarro poquita agua. Ok, y me detengo a la mitad. Ahora el siguiente color se va a usar de abajo hacia arriba de la misma manera. Me detengo, limpio mi pincel y jalo hacia arriba el color. Ahora me detengo también, limpio y con poquita agua sigo jalando hacia arriba. Aquí ahorita solo agarré agua, limpio un poco, agarré agua. Y solo con agua uno los dos. Ok, entonces aquí ya tengo una degradación con dos colores, de rojo a verde, y aquí con un solo color, que es rojo. Entonces vemos la importancia de ir limpiando nuestro pincel para poder facilitar la degradación. También si cuentan con un pincel como este, que es el que tiene agua por dentro, puede ser más fácil degradar o hacerlos húmedos, ya que como ya tiene agua dentro, al momento de apachurrarle suelta. Entonces esto nos va a facilitar trabajar mucho las acuarelas en húmedo, y al mismo tiempo podemos tomar nuestro frasco y meterlo al agua y seguir pintando. Es muy fácil de usar, es muy accesible y se trabaja muy bien. Ahora vamos a hacer otro tipo de degradación. Para este tipo de degradación yo voy a usar este pincel para que vean la diferencia entre ambos pinceles. Este que lleva agua por dentro y pues los normales. Entonces hay que tener listo pues ya nuestro material, nuestra hoja pegada, nuestro color que vamos a usar, nuestro frasco y nuestro trapito, ¿no? Para este tipo de degradación vamos a agregarle continuamente agua a nuestro pigmento de esta manera. Bueno, ahorita le agrego agua para empezar a hacer el primer recuadro. Vamos a trabajar cuadros y poco a poco vamos a ir degradando. Pueden ponerle pues la intensidad que ustedes quieran. Recuerden que para lograr intensidad solo es aplicarle más pigmento. Ahora limpio mi pincel y lo que voy a hacer es ir agregando agua. Pueden agregarlo de su frasco a su paleta o bodete, o si tienen este pincel pueden apretar un poquito y que salga agua. Hay que cuidar que nuestra degradación vaya de forma más gradual, que no se note tanto el salto. Por ejemplo, aquí que se nota, voy a ponerle un poquito de pigmento. Ahora voy a agregar un poco más de agua.
También recuerden limpiar constantemente su pincel, por lo que ya habíamos comentado de que el pincel absorbe el pigmento. Vamos agregando poco a poco agua. Y ahorita el agua que estoy agregando acá lo hago presionando el pincel. Aquí voy a agarrar un poquito más de pigmento para que no se note tan claro este recuadro que estoy haciendo. Ahora agrego un poquito más. En este momento yo ya solo empiezo a presionar un poquito directamente, porque el pincel va absorbiendo el pigmento, entonces me quedo ya con el pigmento que tiene mi pincel. Limpio un poco. Y vuelvo a presionar. Aquí no se nota mucho el verde, entonces puedo agarrar un poquito más. Ok, ahora presiono un poquito. Y el último cuadro, pues simplemente ya es lo que el pincel va cargando. Espero se alcance a notar. Debemos de llegar a un tono similar al blanco. Creo que sí se nota un poquito aquí la diferencia. Entonces también tenemos que checar pues que vaya de oscuro a claro. Si vemos que alguno de nuestros cuadros queda un poquito más oscuro que este, podemos agregarle un poquito, pero muy poco, porque recuerden que si agregan demasiado se puede oscurecer de más. Entonces yo aquí voy a agregar un poquito más. Ya rectificando pues toda nuestra degradación, ¿no? Intentar que se vea lo más gradual posible y llegar a un tono similar al blanco del papel. Entonces esa sería la forma de trabajar con este tipo de pincel. Otro tipo de degradación un poco más pausada, no como la del cuadro que ya habíamos hecho. Y de ejercicios básicos sería todo. El siguiente video pues ya sería de la aplicación de volumen, luces y sombras.